El libro de los Jueces, una de las obras más enigmáticas y profundas de la Biblia, ofrece una mirada detallada sobre los ciclos de fe y fallos de los israelitas tras su entrada en la tierra prometida. Entre sus narrativas, una historia en particular se destaca por la complejidad de sus lecciones morales y por la intensidad de sus emociones. La trágica saga de la tribu de Benjamín, que culmina en eventos de violencia, decisiones cuestionables e intervenciones divinas que moldean el destino de un pueblo. Este relato no solo refleja la naturaleza humana en su búsqueda de justicia y redención, sino que también explora las consecuencias de las acciones y la infinita capacidad de recuperación ante los errores cometidos. A través de un examen cuidadoso de esta historia, podemos extraer lecciones valiosas sobre responsabilidad, la importancia del liderazgo, la dignidad humana, las ramificaciones de nuestras elecciones y la misericordia que trasciende nuestra falibilidad. A medida que nos adentramos en estos eventos, somos invitados a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y la misericordia que se hace presente incluso en las situaciones más desoladoras, ofreciendo un camino hacia la reconstrucción y el perdón. Existe una narrativa antigua que, al ser compartida de forma sincera, considero la más perturbadora de todas. La Biblia, en ciertos aspectos, podría verse como inadecuada para el público más joven. Por lo tanto, antes de continuar con este video, es importante enfatizar que su contenido puede no ser apropiado para todas las edades y tiene el potencial de reactivar traumas antiguos. La historia a la que me refiero se encuentra en los capítulos 19 a 21 del libro de los Jueces. Aunque muchos están familiarizados con el capítulo 19, pocos continúan leyendo la historia completa. Creo que hay múltiples lecciones valiosas que se pueden aprender de este relato perturbador. Primero, narraré la historia de manera que capture toda su dramatización y luego discutiremos las lecciones que se pueden extraer de ella. Nos dirigimos al capítulo 19 de Jueces, donde, en un período sin rey en Israel, un levita residente en una zona aislada de las montañas de Efraín tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Es crucial entender que tenemos aquí un levita del norte de Israel que elige a una mujer del sur, de Belén, para ser su concubina. La narrativa sigue con la traición de la mujer, que regresa a la casa paterna en Belén, donde permanece por algunos meses. El levita, deseando recuperar a su esposa, viaja del norte al sur, hasta Belén, en busca de reconciliación. Tras su llegada, es recibido calurosamente por el padre de la mujer. A pesar de las insistentes invitaciones del padre para que prolongue la estancia, el levita decide que es hora de volver a casa, iniciando un viaje de regreso que culminará en tragedia. Acompañado por su concubina, parte de Belén rumbo al norte. Al acercarse a Jebús, con el día llegando a su fin, deciden no hospedarse en una ciudad extranjera, optando por seguir hasta Gabaa. A pesar de la expectativa de hospitalidad, se encuentran desamparados hasta que un anciano los acoge. Esta decisión llevará a eventos nocturnos de extrema violencia, cuando hombres de la ciudad, exigiendo que el visitante sea entregado para abusar de él, son confrontados con una propuesta impactante del anfitrión. La negativa a escuchar las súplicas conduce al abuso colectivo y continuo de la concubina, una violencia que se extiende hasta el amanecer. Este episodio, de hecho, resalta el carácter inapropiado de la historia para menores y la posibilidad de desencadenar recuerdos traumáticos en algunos espectadores. La brutalidad y la deshumanización manifestadas en esta narrativa no solo impactan, sino que también invitan a una reflexión profunda sobre las lecciones que se pueden extraer de tales actos de violencia. Al amanecer del día siguiente, la mujer regresa y, exhausta, desfallece en la entrada de la casa donde su señor estaba hospedado. Imaginen la escena. Está tan debilitada y maltratada tras una noche de abusos que apenas puede arrastrarse de vuelta, cayendo inerte en el porche. Lo que sigue es aún más desolador. Su señor, al despertar y abrir la puerta para retomar su viaje, la encuentra caída, con las manos sobre el umbral, y al intentar despertarla, se da cuenta de que no hay respuesta. La mujer había sido tan brutalizada que perdió la vida,
Llevándola consigo, el hombre la coloca sobre su asno y regresa a casa. El desarrollo de los eventos se vuelve aún más sombrío y macabro, cuando al llegar a casa, procede a desmembrar el cuerpo de la concubina en 12 partes, distribuyéndolas por las 12 tribus de Israel, en una manifestación impactante de protesta y clamor por justicia. Aquellos que presenciaron o se enteraron del acto quedaron sin palabras, pues algo tan horrendo nunca había sido hecho desde los tiempos del éxodo egipcio. Este acto extremo desencadenó un debate y reflexión intensos sobre los eventos, llevando la narrativa hacia los siguientes capítulos 20 y 21, donde la historia continúa. Esta narrativa no solo revela las profundidades de la depravación humana, sino que también sirve como un espejo de importantes lecciones. En primer lugar, la ausencia de responsabilidad y liderazgo moral conduce a la sociedad por un camino de desviación y anarquía, como se evidencia al inicio de la historia, donde la falta de un rey en Israel simboliza el desorden y la consiguiente propensión al error. Esta lección resalta la importancia de la responsabilidad y el temor a las consecuencias de nuestras acciones. En segundo lugar, el episodio nos insta a reconocer la dignidad inherente a cada ser humano, reflexionando sobre cómo tratamos a los demás y cómo valoramos la vida y la virtud por encima de todo. La historia nos desafía a ver a cada persona como un reflejo de la imagen divina, especialmente en contextos donde la sociedad puede incitarnos a desvalorizar u objetivar al otro. Por último, el alejamiento colectivo de valores éticos y morales, simbolizado por el distanciamiento de Dios, nos hace susceptibles a actos que jamás pensaríamos ser capaces. La progresiva degeneración espiritual y moral culmina en actos de violencia e injusticia, ilustrando la necesidad de mantener nuestra integridad y fe como baluartes contra la decadencia moral. Estas lecciones, extraídas de un contexto tan sombrío, nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestras propias vidas, la sociedad en que vivimos y los valores que sostenemos, recordándonos la importancia de buscar la justicia, la empatía y la integridad en todas nuestras acciones. Es así, mi amigo, no somos diferentes. Si fallamos en mantener una conexión íntima con Dios, si nos alejamos o nos desviamos de Él, podríamos terminar, al igual que los israelitas, cometiendo actos que, hace 10 años, jamás creeríamos ser capaces. Podríamos convencernos de que jamás nos divorciaríamos, tendríamos un asunto extramatrimonial, seríamos despedidos por conductas inapropiadas en línea, usaríamos sustancias ilegales, entre otras cosas. Cuanto más nos alejamos de Dios, más susceptibles nos volvemos a caer en pecado. Lamentablemente, la historia no termina en el capítulo 19. Se agrava con una guerra civil en el capítulo 20, donde las 11 tribus de Israel se vuelven contra la tribu de Benjamín, responsable del acto atroz. Esta batalla resulta en la pérdida de miles de vidas de ambos lados, quedando solo 600 hombres de Benjamín. En el capítulo 21, las demás tribus, lamentando la casi extinción de Benjamín, buscan maneras de preservar la tribu, enfrentando el dilema de no haber mujeres benjamitas para que los sobrevivientes se casen, lo que amenaza la continuidad de la tribu. Esta situación nos lleva a una cuarta lección. Cada mala decisión trae consecuencias imprevisibles. La acción injustificada de los benjamitas y la respuesta violenta de las demás tribus desencadenaron una serie de eventos cuyas consecuencias fueron severas e incontrolables. Se nos recuerda que, aunque podemos elegir nuestros actos, no tenemos control sobre sus consecuencias. Para solucionar el dilema, los israelitas recurren a medidas extremas, como el masacre del clan de Jabes Gilead, para obtener esposas para los benjamitas, una decisión que solo perpetúa el ciclo de violencia y mala toma de decisiones. Aún así, no es suficiente para todos los hombres de Benjamín, evidenciando la complejidad y la profundidad del impacto de nuestras elecciones. Este ciclo de decisiones erróneas y sus ramificaciones ilustra la importancia de ponderar cuidadosamente nuestras acciones, reconociendo que cada elección lleva el peso de consecuencias potencialmente duraderas, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos a nuestro alrededor
y hasta para la sociedad en su conjunto. Se destaca así la necesidad vital de buscar sabiduría, orientación y mantener una relación cercana con Dios para que podamos navegar por las complejidades de la vida con integridad y discernimiento. La secuencia de eventos lleva a los israelitas a una solución inusual. Comprometidos por un juramento de no ofrecer sus hijas en matrimonio a los benjamitas, encuentran una laguna. Si las mujeres son tomadas por la fuerza, el juramento no sería técnicamente violado. Así, orientan a los benjamitas a secuestrar mujeres durante un festival, justificando que, de esta manera, no estarían entregando directamente a sus hijas. Durante el evento, los benjamitas ejecutan el plan, raptando a las mujeres necesarias para asegurar la supervivencia de su tribu. Esta narrativa, de hecho, ejemplifica cómo una decisión errónea puede precipitar una serie de otras, cada una con sus propias consecuencias negativas que afectan no solo a los directamente involucrados, sino también a comunidades enteras. Las acciones de los benjamitas, seguidas por las decisiones de las otras tribus, resultan en una cadena de eventos trágicos que culminan en violencia, muerte, secuestros y desplazamientos forzados, impactando la vida de muchos inocentes. Sin embargo, la historia termina con un atisbo de redención. Los benjamitas logran recuperarse, reconstruyendo sus ciudades y restableciendo sus vidas, evidenciando la misericordia de Dios incluso frente a elecciones desastrosas. La narrativa del libro de los Jueces cierra con una reflexión sobre la naturaleza humana y la importancia del liderazgo y la orientación divina, subrayando que, en ausencia de un rey o de una moral compartida, las personas tienden a actuar según lo que consideran adecuado, a menudo con resultados catastróficos. Esta última lección nos recuerda la gracia de Dios disponible para nosotros, incluso en medio de nuestros fallos más graves. A pesar de las consecuencias inevitables de nuestras acciones, la historia ofrece un mensaje de esperanza en la posibilidad de recuperación y reconstrucción. Es una invitación a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de buscar orientación y sabiduría divina en nuestras vidas, manteniéndonos conscientes de que, incluso en los momentos de gran error, hay espacio para la gracia y el perdón.